Buenos días, Espíritu Santo. Gracias por este nuevo día, por tu presencia que me acompaña y por tu paz que guarda mi mente. Guíame hoy en cada pensamiento, en cada decisión y en cada palabra. Lléname de tu sabiduría, corrige mi camino cuando me desvíe y recuérdame que no camino solo. Que mi corazón esté sensible a tu voz y mi vida refleje a Jesús en todo. Amén. Hoy en día muchas personas atraviesan luchas en su mente, momentos de confusión, tristeza profunda, pensamientos que los abruman y situaciones que no saben cómo manejar. No es un tema lejano ni teórico, es algo que toca familias, hogares y corazones de cerca. La Biblia no ignora estas realidades. En la época de Jesús y también en el Antiguo Testamento hubo personas con la mente afectada, con conductas fuera de control y con sufrimientos internos muy profundos. Veamos qué pasó en esos casos y veámoslo con calma, con contexto, para que quede claro y no se creen confusiones. La Escritura muestra que en algunos momentos el problema tenía una raíz espiritual que se manifestaba en la mente y en la conducta. Y también nos muestra algo lleno de esperanza. Cuando Jesús intervenía, las personas no quedaban igual, quedaban sanas, libres y restauradas. O cuando Dios, en su misericordia, permitía que alguien volviera en sí, esa persona podía tomar la decisión correcta. Antes de entrar a las historias, entendamos algo sencillo. No todo problema mental es espiritual, pero la Biblia sí muestra que algunos lo son. También nos deja ver distintos niveles. A veces la persona todavía decide, pero decide mal porque su mente está nublada, cargada, torcida por el pecado, la culpa o la distancia de Dios. Eso es un nivel de opresión. En otros casos, la persona ya no solo piensa mal, sino que entra en episodios donde algo la domina, la sacude, la impulsa y pierde control. Y hay casos extremos donde la persona prácticamente deja de gobernarse, su identidad se rompe y su conducta se vuelve totalmente autodestructiva y fuera de lo normal. Ahí hablamos de posesión. Lo importante no es quedarnos en el problema, sino ver la respuesta. En todos los niveles, Jesús tiene autoridad. Nota, esta enseñanza no pretende ser un diagnóstico médico ni reemplazar ayuda profesional. Es una perspectiva bíblica basada en lo que vemos en las Escrituras sobre la condición espiritual del ser humano, la mente, el pecado y la restauración que Dios ofrece. Los problemas de salud mental pueden tener distintas causas y dimensiones, y la Biblia nos muestra que, además de lo físico y emocional, también existe una realidad espiritual que no debe ignorarse. Empecemos con el hijo pródigo, porque aquí vemos el primer nivel, la opresión interna que distorsiona la mente y la identidad. La historia está en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Jesús no la cuenta para entretener, la cuenta para revelar el corazón del Padre. Es recomendable que vayas a la Biblia y leas toda la historia con calma para entender el contexto completo de lo que el Señor quiso enseñar. El Padre representa a Dios y el Hijo representa a cualquier persona que, teniendo relación con Él, decide alejarse. El Hijo pide su herencia y se va lejos. Esa decisión no fue solo económica ni geográfica, fue espiritual. Es el corazón diciendo, quiero lo que tú me das, pero no te quiero a ti. Cuando alguien se separa del Padre, su mente pierde referencia. Ya no piensa desde la verdad, sino desde el deseo, el impulso y la emoción. Al principio parece libertad, pero termina siendo esclavitud. Cuando Jesús dice que el Hijo se fue lejos y luego que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, no está dando solo un dato económico, está describiendo un proceso interior. No fue simplemente que perdió dinero, fue que empezó a vivir de una manera que reflejaba desorden por dentro. Desperdiciar sus bienes fue la consecuencia visible de un corazón que ya se estaba dejando llevar sin dirección. La descripción de su estilo de vida apunta a algo más profundo que errores aislados. Habla de una vida sin freno interior, sin límites, sin dominio propio. No se trata solo de cometer pecados, sino de adoptar un estilo de vida
donde los impulsos mandan y la conciencia deja de gobernar. Es la imagen de alguien que ya no se dirige a sí mismo, sino que se deja arrastrar por lo que siente en el momento. Aquí vemos claramente la opresión mental en su primer nivel. Antes de terminar entre los cerdos, ya su mente estaba viviendo sin gobierno. Primero se desordenó por dentro, luego se perdió todo por fuera. La ruina material fue el reflejo de una ruina interior. Luego vino hambre, necesidad, y comenzó a faltarle. Aquí vemos cómo el pecado primero promete placer, pero luego trae vacío, y ese vacío no es solo material, es mental y espiritual. La persona empieza a tomar decisiones que antes jamás hubiera considerado. Entonces llega a un punto crítico. Termina alimentando cerdos y deseando comer lo que comen los cerdos. Para nosotros puede sonar simplemente triste, pero para un judío era degradación total. El cerdo era impuro, trabajar con ellos ya era humillante. Desear comer su comida era tocar fondo en identidad y dignidad. Este hombre ya no pensaba como hijo, pensaba como alguien que no vale nada, como alguien que solo merece sobras. Por eso la historia no se trata solo de un joven que perdió dinero, sino de un hijo que perdió su identidad, su dominio propio y su dirección. Vivir de esa manera fue lo que lo llevó, paso a paso, a aceptar una condición que jamás habría aceptado cuando estaba en la casa del Padre. Aquí vemos la opresión mental claramente. No estaba poseído por un demonio que lo tiraba al suelo, pero su mente estaba nublada. Su percepción de sí mismo estaba destruida. Cuando decide volver, no dice, volveré a mi padre porque soy su hijo. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es mentalidad de esclavo. Eso es alguien que perdió su identidad interiormente. En el momento más bajo de la historia, ocurre el punto de quiebre. El texto dice, y volviendo en sí, dijo. En el idioma original esta expresión es eis heauton elton, que significa literalmente habiendo venido a sí mismo o cuando volvió a sí mismo. No describe solo un pensamiento pasajero, sino una recuperación del juicio, salir de un estado de confusión, volver a la conciencia verdadera y despertar de una condición equivocada. Es como si el texto dijera que salió del engaño mental en el que estaba y regresó a la realidad. Esto no es una frase pequeña, es el instante donde comienza la restauración. Hasta ese momento el hijo estaba viviendo lejos de su identidad, tomando decisiones desde el vacío, la vergüenza y la necesidad. Pero cuando vuelve en sí recupera la claridad interior, empieza a ver su condición con verdad, ya no con autoengaño. Ese volver en sí no fue simplemente un acto de fuerza humana, ni un esfuerzo mental por recapacitar. Fue la misericordia de Dios abriendo un espacio de lucidez en medio de su confusión, dándole la oportunidad de ver su realidad con verdad y de responder con arrepentimiento. Aún en su condición caída, Dios seguía obrando, tocando su entendimiento, despertando su conciencia y permitiéndole tener ese momento de claridad que lo llevó a decidir regresar al Padre. Y aquí también hay una advertencia sobria. Tristemente, algunas personas reciben ese momento de lucidez que Dios les concede, tienen la oportunidad de volver en sí, pero por orgullo, dureza de corazón o amor al pecado, deciden ignorar esa voz interior y continuar en la misma condición, como si prefirieran seguir alimentándose con los cerdos antes que levantarse y volver al Padre. Aquí entendemos algo fundamental para toda la enseñanza. La liberación comenzó cuando su mente recuperó la verdad sobre quién era y dónde pertenecía. Antes de levantarse físicamente, se levantó por dentro. Antes de caminar hacia la casa, su mente regresó a la casa. Recordó que tenía padre, que tenía hogar y que no había sido creado para vivir entre cerdos. Este momento muestra el primer nivel de liberación en la mente. No hubo todavía un abrazo, ni anillo, ni vestido nuevo. Todo eso vino después. Primero vino la verdad. Y cuando la verdad volvió a su mente, nació la decisión de volver al Padre. Así vemos un principio poderoso. La opresión mental empieza con mentiras sobre nuestra identidad.
pero la libertad comienza cuando la mente vuelve a la verdad del Padre. Pero aquí entra el Evangelio y aquí entra la esperanza. El Padre lo ve de lejos, corre hacia él, lo abraza antes de que termine su discurso. No negocia su lugar en la casa, no lo pone a prueba primero, lo restaura primero, lo viste, le pone anillos, sandalias y hace fiesta. Cada una de esas acciones habla de identidad, autoridad y pertenencia. El hijo pensaba como esclavo, pero el padre lo trata como hijo. El hijo se veía indigno, pero el padre lo cubre con dignidad. La opresión mental que lo hizo verse como basura se rompe cuando vuelve al Padre y el Padre lo afirma con hechos. Eso es Dios devolviéndole a un hombre su identidad. Y esta parte es clave para nosotros hoy. Hay creyentes que no están poseídos, pero sí viven como si no fueran hijos. Sirven a Dios con mentalidad de jornaleros, viven con culpa constante, se sienten indignos de acercarse, creen que solo merecen sobras espirituales. Eso es opresión en la mente y la salida no es esforzarse más, es volver al Padre, aceptar su abrazo, su perdón y su restauración de identidad. Porque cuando Dios restaura la identidad, la mente empieza a sanar. Así vemos el primer nivel, la mente oprimida por el pecado, la culpa y la distancia de Dios. No termina en destrucción si la persona vuelve, termina en restauración, fiesta y nueva identidad. Oremos. Padre amado, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces nuestra mente se ha nublado, que hemos pensado como esclavos cuando en realidad somos hijos. Perdónanos por las decisiones que hemos tomado lejos de ti, por los caminos que elegimos cuando creímos que sabíamos más que tu voluntad. Hoy decidimos volver al Padre. Volviendo al Padre, queremos recuperar la verdad sobre quiénes somos y dónde pertenecemos. Señor, así como aquel hijo volvió en sí, trae claridad a nuestra mente. Quita toda mentira que nos ha hecho sentir indignos, rechazados o sin valor. Rompe toda opresión que haya oscurecido nuestros pensamientos, toda culpa que nos aleja de tu presencia y toda voz interior que no proviene de ti. Que tu verdad alumbre nuestro interior y nos haga despertar. Padre, hoy volvemos al Padre con humildad, no confiando en nuestros méritos, sino en tu amor. Recíbenos, abrázanos, cúbrenos con tu gracia. Viste nuestra vida con una nueva identidad. Pon tu autoridad sobre nosotros y restáuranos por completo. Sana nuestra mente, ordena nuestros pensamientos y danos paz donde había confusión. Declaramos que la liberación comienza cuando nuestra mente vuelve a la verdad del Padre. Hoy creemos que tú nos haces volver en sí, nos levantas y nos traes de regreso a casa. Gracias porque en ti no terminamos en ruina, sino en restauración. En el nombre de Jesús, amén. Si estas palabras tocaron tu corazón, compártelas con alguien que necesita una palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te llene de paz.